Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Bienvenido, bienvenida, tú que estás escuchando hoy, donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu hogar, donde quiera que tú estés. Ten la bendición de Dios y levanta tus ojos al cielo. Démosle gracias a nuestro Señor porque nos ha dado la oportunidad de vivir un día más. Estamos aquí con un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Así que confiemos, levantemos la mirada, levantemos nuestro rostro, no miremos abajo, solo miremos para cuidar, no caer en esos hoyos o no tropezar con esos bordes, pero no mires abajo para estar cabizbajo, para estar inquieto, para estar intranquilo, para estar triste, porque cuando tú levantas tu cabeza, puedes ver las maravillas que Dios ha creado para ti. Entonces, confía, Dios tiene un propósito para ti en este día y hoy precisamente vamos a hablar de esos días que a veces sentimos que no tiene sentido en nuestra vida, de esos días que creemos que nuestra capacidad no da más en esta vida, en ese momento, en ese problema. Pero hoy en este día, este programa se titula Días Grises. ¿Por qué días grises? Cuando nosotros nos sentimos así, parece como si careciéramos de color, parece como si careciéramos de energía, de motivación, de ganas de hacer las cosas. Entonces todo parece triste, todo parece gris, pero necesitamos encontrar ese motivo de vida y que principalmente nuestro motivo de vida sea vivir por nuestro Señor Jesucristo, porque al fin de cuentas un día vamos a estar ahí cerca de Él si hemos hecho lo que Él nos ha pedido en este mundo. Así que abramos nuestros ojos y digámosle: Señor, heme aquí, aquí estoy, despierto porque tú me lo has permitido en este día, levantado de pie porque tú me has dado la oportunidad de levantarme, las fuerzas, la salud. Y si tú estás enfermo, no te preocupes, Dios también tiene un propósito para ti. Si no te has podido levantar de tu cama, no te preocupes, Dios tiene algo para ti, algo maravilloso, y no te angusties. Confiemos, perseveremos siempre en el Evangelio, perseveremos siempre en la confianza que Dios nos da. Tomemos su mano poderosa para levantarnos cada momento de nuestra vida. Entonces, Hoy vamos a ver cómo podemos enfrentar esos días grises, esos días donde no sabemos cómo enfrentar la situación. Sí, entonces a veces nos sentimos así, como que estamos bien, pero a veces mal. Y en esos momentos vamos a ver cuándo podemos aplicar lo que Dios nos está hablando en su palabra. Por eso es importante leer la palabra de Dios, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que Él tiene para ti y para mí. En este momento quiero recordar un poco la historia de José. José el soñador, en la Biblia nos dice su historia. Una historia puede ser triste si tú la ves así, pero puede ser hermosa, maravillosa, si lo vemos con los ojos que Dios quiere que veamos la vida. Porque si nos ponemos a pensar todo lo que José tuvo que atravesar en esos momentos de aflicción, todo lo que José tuvo que sentir desde el momento que es separado de su padre, de sus hermanos, porque pues mismo sus hermanos lo vendieron. Entonces él sufrió mucho, pudo haber tenido sentimientos de tristeza, de enojo, de confusión, pero él, él perseveró. Él tenía un sueño y lo quiso tener siempre en su mente, un sueño dado por Dios y un sueño que él decidió que permaneciera en su corazón. Entonces, Dios lo premia por su perseverancia, por su obediencia y también por el ánimo que él tenía de poder salir alguna vez de ahí, ¿sí? Entonces él creía en Dios, él confiaba en Dios.
y es necesario que nosotros también lo podamos aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, pues vamos a estar aún en tiempos difíciles, aún aunque nuestro día parezca estar gris, sin propósito, sin motivo alguno. Si confiamos, vamos a poder permanecer, vamos a poder estar siempre esperando la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es perfecta, siempre para todos los que lo aman y lo buscan de corazón. Entonces hay que confiar, hay que creer y hay que esperar en Dios, siempre, siempre, no importa el día, si está nublado, si hay alguna dificultad, si estás atravesando tiempos de enfermedad, de duelo, de lo que sea que tengas en tu corazón, Dios te sostendrá. Solamente hay que creerle lo que Él nos dice. Vamos a leer la historia de José. La historia de José viene en Génesis 39. En el capítulo 39 vamos a leer desde el versículo 1 y ahorita vamos a ver si lo leemos todo. Dice ahí, José y la esposa de Potifar. Vamos a leerlo, nueva versión internacional, para entenderlo un poquito más. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso acostarse con ella. Pero José no quiso. Él no quiso saber nada, sino que le contestó: «Mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios?» Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: «Acuéstate conmigo». Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: «Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado». La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. «El esclavo hebreo que tú nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado». Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó
mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero, aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Bueno, pues aquí en esta historia vemos cómo Dios siempre estuvo con José. José estuvo en problemas desde su juventud, desde que sus hermanos lo venden para ser esclavo. Pero aquí vemos cómo José fue obediente, aunque se le dio la confianza, no defraudó la confianza de la persona que lo tenía ahí a cargo, ¿verdad? Del faraón. Entonces, José era una persona íntegra. Y tal vez nos podemos preguntar, ¿pero cómo practicar la presencia de Dios cuando estamos en problemas? En este caso, ¿cómo José pudo practicar y permanecer en la presencia de Dios aún estando en un calabozo, aún estando en una cárcel? Bueno, pues José, siendo esclavo de Potifar, confió en él y le dijo que todo estaba en sus manos, todo estaba en las manos de José, porque pues él era fiel. Y José, siendo un joven, pues es acechado por la esposa, ¿sí? Y él, al negarse, pues ella con su enojo lo acusa de abuso. Entonces José ya puesto en prisión, totalmente inocente, pues ahí en ese momento para él podría ser que nada parecía tener sentido, que los días que él pasaba ahí eran días grises porque estaba encerrado, estaba cautivo, él estaba siendo él estaba siendo preso de su libertad, él no era libre, él no podía hacer las cosas que le gustaban hacer, simplemente estaba ahí, atormentado, tal vez frustrado, pero eso no lo dice la palabra. Porque José seguía confiando en Dios. José tenía esa motivación de un día lograr su sueño. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que tenemos que ser un poco pacientes, tenemos que esperar, tenemos que perseverar en esta vida, porque hay problemas, sí, hay situaciones muy dolorosas también, pero lo más bello en esta vida es lo que nos espera al lado de nuestro Señor. Y yo quisiera compartirles unos puntos, 5 principios o puntos, como ustedes lo quisieran anotar, si pueden tomar nota o que pudieran escucharlos, pero esto nos va a hacer bien. ¿Por qué? Porque necesitamos tener en mente el no desistir, el cada día tener un día conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no va a querer que estemos tristes, afligidos o con amargura. Entonces, quitemos de nuestra visión esos días grises. Mejor démosle color con la esperanza que Dios nos da cada día de nuestra vida. Uno de estos principios, y el primero de ellos, es no demandar el entender. Cuando nosotros demandamos el entender, nos desgastamos. Estamos queriendo encontrar el porqué. La respuesta a todas las preguntas, a todas las preguntas que nos hacemos cuando estamos en tiempos de aflicción. Entonces, aquí vemos cómo José hacía lo correcto, aunque era injustamente castigado en cuestión a lo que se le estaba acusando, y él seguía al frente, él seguía de pie, aún en tiempo de dificultad. Y necesitamos nosotros tomar esa parte de confiar, esa parte de creer, de aún en tiempo de dificultad, estar siempre, siempre tomados de Dios, porque separados de Él, separados de Jesucristo, nada podemos hacer y necesitamos permanecer. Entonces, ¿por qué no ver la vida
con unos ojos espirituales, donde aunque para el mundo todo esté de cabeza, aunque para el mundo todo ya no tenga motivo ni un sentido al cual dirigirnos, espiritualmente sí lo hay. ¿Por qué? Porque allá está en la eternidad lo máximo. Esto solamente es una etapa de nuestra vida, pero la vida eterna nos espera allá, con Dios, en su presencia. Entonces, no hay que afligirnos, hay que confiar y no hay que demandar el entender, porque cuando nosotros estamos queriendo encontrar respuestas, hay fatiga mental, fatiga física, emocional, y no queremos eso. Dios no quiere eso para nuestra vida. En Proverbios 3, del 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Hay que confiar, ¿verdad? Nosotros en esos momentos hay que confiar en el Señor de todo corazón. Dice de todo corazón. Todo. Esa palabra engloba, es todo, no un poco, o a veces sí, a veces no. ¿Sí? Confiar en el Señor de todo corazón y no con nuestra propia inteligencia, no con lo que nosotros queremos entender, con lo que nosotros queramos saber, porque no siempre vamos a tener esa respuesta, solamente Dios la tiene. Y también muy importante el verso 6 que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él va a darnos esa senda donde vamos a poder estar bien con Él, ¿verdad? Enderezará nuestras veredas, Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar a vivir rectamente con Él, conforme a su voluntad y no a la nuestra. Porque cuando todo es gris para nosotros, porque a veces también depende cómo lo percibimos, puede ser una situación para mí algo gris, triste, oscuro, pero para otra persona no lo es. Entonces, cada persona tiene su percepción, pero para cuando nosotros algo es gris, parece que no tiene sentido. Entonces necesitamos decir: no, esto sí tiene sentido. Tal vez para mí en este momento pues no le hallo el motivo, pero Dios tiene un motivo, Dios tiene un propósito y aquí lo voy a vivir, aquí lo voy a sentir y yo quiero enfrentar esto con gozo, con felicidad. Tal vez nos va a costar trabajo, pero necesitamos tener esa actitud para empezar a poner colores a nuestra vida, para empezar a ver todo del modo que estemos siempre convencidos que todo esto va a ser para nuestro bien. Así que ánimo, no hay que preguntar, no hay que estar queriendo entender las cosas que no tienen respuesta en este momento. Y confiemos solamente en Dios, en su perfecta voluntad, porque solamente así vamos a tener esa paz que viene de Él, porque si no, estamos angustiados, estamos preocupados, hasta cierto punto agobiados, cansados, y nos podemos llegar a enfermar, claro que sí, pero no es necesario llegar a ese momento, sino solamente resistir en esos momentos grises. Me gustaría leerles sobre lo que dice en Isaías 50 del 10 al 11. Isaías 50 del 10 al 11 nos dice: y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto era de Atad, y dijeron: llanto grande
es este de los egipcios, por eso fue llamado a su nombre Abel Misraim. Bueno, entonces, nosotros debemos de confiar en Dios. Este versículo nos enseña que podemos estar sirviendo a Dios, podemos estar con Dios, pero Él va a estar ahí en esos tiempos donde podemos sentir que estamos en tinieblas, que estamos en un día gris. Aquí nos habla de cómo José dice, ¿verdad?, que hizo duelo de su padre por 7 días. Entonces aquí él sí se entristeció. Claro, José le dolió la muerte de su padre y fue por 7 días que lo veló, que le dolió, ¿verdad?, que vivió su duelo y él guardó luto a su padre. Entonces, Dios aún estaba ahí con él. Dios estaba en tiempo de tristeza, en tiempo de alegría, en tiempo de aflicción, de desesperación, tal vez de estar en prisión en aquellos tiempos. Pero, y tal vez nosotros a veces no llegamos a entender esa parte. Creemos que estamos solos, o sí, nos llegamos a sentir solos en tiempos de aflicción. Y necesitamos sentir que Dios está ahí con nosotros, porque si no, es difícil tener algo que apreciar en ese momento. Cuando tenemos un día gris, que así lo decimos, pues no hay nada que nos dé vida, que nos ayude a levantarnos. Así lo podemos llegar a ver, pero no es así. Necesitamos quitar de nuestra mente esos días grises, porque no hay días malos. Puede ser que tengas un momento malo, sí, existen momentos malos, situaciones pequeñas, pero no existen días malos, porque tú defines cómo quieres que te vaya en tu día. Claro, puede ser que estemos atravesando un momento difícil, pero no quiere decir que por eso todos nuestros días van a ser grises, todos nuestros días van a ser amargos. No, podemos elegir. Si está ahí la tristeza en ti por alguna situación que tú estás pasando, lógicamente va a haber momentos en los que tú te sientas triste, pero también busca momentos de alabar a Dios, busca momentos de oración, busca momentos de estar en paz, de buscar la paz de Dios, y Él te la dará. Él te dará esos momentos de alegría, de ver las cosas de color, y no todo es gris. Entonces, necesitamos ver las cosas de una manera que nos haga bien, porque si vemos todo lo que existe y lo tomamos como algo, pues, una desgracia o algo ya muy negativo para siempre y que no tendrá salida y que esto no tiene sentido y nunca lo tendrá, pues esos pensamientos nos harán estar un buen tiempo en esos días grises que no queremos estar. Y no es necesario permanecer ahí, sino permanecer en los días iluminados, hermosos que Dios nos da. Y más, si tú ya conoces de Dios, tú eres luz. Tú eres luz en las tinieblas. Así que no permanezcas en esos momentos, sino vívelo en ese momento, pero voltea a tu alrededor. Levanta tu mirada y hay cosas bellas y maravillosas que te esperan por vivir. Y vamos a seguir adelante. Ahora, sabemos que vienen días que solamente Dios sabe lo que va a suceder. Solamente Dios sabe qué es lo que va a pasar en nuestra vida. Así que hay que recordar este punto número 1, que es no demandar el entender. No estar aferrados a entender lo que está pasando o por qué está pasando esta situación, ya sea enfermedad, finanzas, problemas financieros o problemas familiares o la muerte de un familiar o que te vaya mal en tu escuela, en tu trabajo, donde sea. No cuestiones, simplemente tengamos
tengamos esa confianza de que Dios está con nosotros y Él nos puede levantar de cualquier situación. No estamos solos. Ahora, el punto número 2 es no dejar de ser fiel. Necesitamos seguir confiando, creyendo en que Dios está con nosotros si somos fieles, claro, porque también la falta de fe pues nos hace a veces ya no creer. Decimos, no, pues no está pasando lo que yo creí o lo que yo quería, entonces ya no creo. No permitas que eso llegue a tu vida, porque entonces sí vendrán días grises donde si Dios no está en tu vida, pues todo esto es más difícil. Toda esta vida no es fácil cuando no estamos cerca de Dios. Es muy difícil. No sé si tú ya lo has vivido. En mi caso, yo lo llegué a vivir. Entonces, yo te recomiendo que estés siempre tomado de la mano de Dios, porque con Él lo tenemos todo. Entonces, vamos a recordar un poco de José en esta historia que acabamos de leer. El Señor estaba con José siempre y le dio gracia ante el jefe, ante todo lo que estaba ahí. Dios le dio gracia. Sí, el Señor estuvo con él siempre y con todo lo que él hacía, él lo prosperaba. Ahora, ¿por qué lo prosperaba? Porque era obediente, ¿sí? Porque él creía en Dios y sabía que ese sueño un día lo podía lograr. Y sabemos también que José, por hacer lo bueno, fue puesto en prisión. Y en prisión, aunque él pareciera que, según la historia que nos relata, ya estando dentro, le dieron la confianza también de ser encargado, ¿verdad?, de los prisioneros y todo esto, pues él tomó ánimos. Él no se deprimió y no se puso en un rincón y ya se dejó morir. No, él se siguió esforzando por hacer el bien. Aún dentro de la cárcel, él quería hacer las cosas bien. Él quería ser fiel a Dios y continuar con las fuerzas que le daba a él. Y pues Dios lo respaldó. Él estaba bien, él estaba tranquilo. Y seguía creciendo aún dentro de la cárcel, ahora sí que tanto en edad como en su personalidad y espiritualmente, claro, y en obediencia. Él seguía siendo esa persona íntegra y de servicio, nunca dejó de a un lado su servicio. Él con sus talentos, con lo que él podía hacer, quería estar ahí siempre de pie, aún dentro de la cárcel. En un tiempo de oscuridad, él se encuentra sirviendo a Dios. Qué bonito es esto. En un día gris o en un tiempo gris, porque fue mucho lo que él duró en cárcel, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo, él decidió servir a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero. ¿Sí? Entonces, el punto es que aun cuando José no podía entender tal vez lo que estaba sucediendo, aunque él fue un hijo de Dios obediente y aún en su tiempo, él no puso mala cara ni dijo, ¿qué está pasando, Señor? Él no cuestionó, o tal vez en su pensamiento, pero él seguía adelante, decía, no pasa nada, o sea, yo quiero seguir, yo quiero continuar, yo quiero servirte y serte fiel. Eso es lo más bonito de esta historia, que él no se derrotó, él no se dejó caer, él siguió adelante. Y tú también lo puedes hacer. Nosotros lo podemos lograr, porque Dios nos da todas las capacidades para poderlo lograr. Nos da todos los recursos para podernos tomar de ellos. Está la Biblia, la palabra de Dios. Estas historias nos animan a seguir adelante, nos animan a continuar aún en tiempos de dificultad.
Así que si tú estás pasando por un momento triste en este momento, por un tiempo de desesperación, por un tiempo de dificultad o aún emocional, que no te sientas bien, que estés triste, afligido, estés enojado, tú nada más levanta tu mirada y dile a Dios que te ayude a permanecer, que te ayude a estar con Él, a entender sin cuestionar, que te ayude a seguir siendo fiel, a creer que Dios obrará en tu vida. Y no te desgastes pensando, porque todo esto no nos trae nada bueno en nuestra vida. Solamente confiar, seguir siendo fiel a Dios y Él hará, Él obrará en nuestra vida. Bueno, pues vámonos a un corte, vámonos a un canto. Los voy a dejar un ratito, un momento, y ahorita regresamos con este programa Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Dios los bendiga. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha
Muy bien, pues continuando aquí en tu programa, siempre habrá un nuevo amanecer. Vamos al punto número 3. Estamos en un tema que se titula Días Grises. En este punto número 3 vamos a ver que no debemos de dar cabida a la amargura. No hay que dejar entrar la amargura a nuestra vida porque eso no es correcto. Necesitamos seguir siempre firmes y creyendo que solamente, como lo había dicho anteriormente, hay momentos difíciles, pero no quiere decir que ese momento difícil va a amargar mi corazón, lo va a entristecer por un largo tiempo, no, o lo vas a sentir con enojo por un largo tiempo a tal grado de sentir amargura, no. Vamos a frenar eso y no dar cabida a la amargura. Continuando con la historia de José, vemos en esta historia donde él está conversando con el copero. ¿Recuerdan esa parte? Aunque no la leímos por cuestión de tiempo, pero recordamos todos en el capítulo 40, viene ahí que José está conversando con el copero y el copero probablemente sería él sacado de prisión, era lo más seguro, ¿verdad? Porque él servía al faraón. Entonces José confía que si él sale, pues él puede hablarle al faraón de él y le dice, acuérdate de mí cuando tú ya estés bien, cuando tú estés fuera. Te ruego que lo hagas y que le hagas mención de mí. Y le dice, ¿verdad? Que le platica un poco lo que sucedió, que él fue esclavo, que fue vendido como esclavo y que ahora está en la cárcel, pero que él no ha hecho nada malo. Entonces aquí podemos identificar que las palabras de José no son de queja, no está diciéndole toda su vida y haciéndose la víctima, simplemente le está relatando que él fue vendido como esclavo y que pues debido a eso está en la cárcel, pero que él no había hecho nada malo, que él estaba en la cárcel también por la situación que se dio pues con la esposa de Potifar, pero nunca se victimizó. Él no estaba encontrando la manera de manipular ni de hacerse sentir como una víctima. Simplemente él quería mantener la visión de poder estar fuera de la cárcel. Él quería tener esa esperanza de salir de ahí y no se estaba quejando de que sus hermanos lo vendieron, o tampoco menciona que la esposa de Potifar pues lo había metido ahí por mentir, por acusarlo de cosas que no eran ciertas. Él solo se contenta con dejarle todo a Dios y con confiar en que un día él podrá ser libre. Él se conforma con que se dé ese mensaje y que Dios va a hacer el resto. Bueno, sabemos que por alguna otra razón el mensaje no fue dado por el copero enseguida que salió, entonces José tuvo que permanecer un tiempo más en prisión, pero él seguía persistiendo, él seguía creyendo que un día iba a salir y no le dio entrada a su vida a la amargura. Él creía que él podía salir de la cárcel. Entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, lo más importante es la actitud que tenemos ante cualquier situación. Dios ve nuestro corazón y es el motivo primordial por el cual nosotros debemos de elegir no guardar amargura en Él, para nosotros poder gozarnos de la bendición y su acompañamiento que Él tiene para con nosotros, así como lo hizo con José, creer que Él va a estar ahí con nosotros. Y el punto número 4 es no desprecies la espera. Nosotros debemos de estar dispuestos a esperar. Como recordamos y les decía que en Génesis 40:23 dice ahí que el copero olvidó darle el mensaje al faraón y no le habló de él. Entonces, 30 años tenía José cuando fue presentado al faraón y él ya tenía un buen tiempo ya prisionero. Así que no seamos impacientes.
José esperó con motivación, con tranquilidad, con paz en su corazón, porque confiaba en Dios y él tenía esa meta en su mente que quería cumplir, ese sueño que Dios le había dado. Entonces, recordando el Salmo 37, 5, 9, que dice que encomendemos a Dios nuestro camino, que confiemos en Él, que confiemos siempre en Él y que Él en silencio hará las cosas, que nosotros estemos tranquilos y guardemos también silencio, más que nada, que esperemos en Él y que dejemos la ira, que desechemos el enojo, todo lo que esté ahí estorbando para esperar tranquilamente, quitémoslo, hagamos a un lado. Y dice ahí que guardemos silencio, que estemos en paz, tranquilos, ¿verdad? Entonces, podemos seguir confiando, aún en tiempos grises, aún en momentos grises, pero Dios está ahí para iluminarnos, para guiarnos, y hay que estar dispuestos a esperar. Dios sabe en el sitio en el que tú estás en este momento y no te va a dejar ahí. Solamente clama a Él. Dice en Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces necesitamos creer, confiar, ¿sí? Y también tener un corazón humilde. En primera de Pedro 5:6 nos dice por ahí que nos humillemos para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Y Dios tiene sus planes para ti y para mí. Necesitamos seguir confiando. Mientras nosotros no nos cuestionemos, mientras nosotros no dejemos de ser fieles y no cedamos a la amargura, también mientras estemos dispuestos a esperar, Dios está ahí. Dios nunca tarda, pero tampoco se adelanta. Tengamos mucho cuidado. Hay que esperar en su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. Humillarnos y Él nos va a exaltar. Cuando nosotros no entendamos algo, no nos presionemos por entender, ni nos impacientemos, simplemente esperemos en Él. Así que estemos tranquilos porque Dios tiene todo bajo control. Y como punto número 5 es, no dejes que tus sueños se disuelvan. Recordemos que José tenía ese sueño, y ese sueño le fue dado cuando él era un jovencito. El sueño, recordemos que se trataba de que él iba a tener los recursos del mundo, los recursos de los gobernantes, y que sus hermanos estarían a sus pies. Así que él tenía ese sueño y lo tuvo cuando era joven. Entonces sus hermanos llegaron a creer que era un sueño tonto, pero veamos en el capítulo 41, versículo 37 al 44. Dice ahí que José fue exaltado fuera de esa prisión y que él llegó a ser el primer ministro de Egipto. Esto era bueno a los ojos del faraón. Entonces él dirigía a sus sirvientes y se preguntaba, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y entonces Faraón creía en José. Es por eso que él depositó toda su confianza en él, y entonces él, por ser fiel, obediente, por no llenar su corazón de amargura, por no cuestionarse, sino simplemente seguir, continuar con los planes, con lo que Dios ya le había dado. Y pues Dios nos ha hecho saber en todo este momento, en este tiempo, en cada momento de nuestra vida, que Él tiene planes maravillosos para nosotros. Así que recordemos cómo a José lo sostuvo y lo exaltó siendo pues la mano derecha del faraón, ¿verdad? Recordemos en ese pasaje bíblico nos dice que el faraón se quitó su anillo y se lo dio a José, se lo puso en su mano y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo.
y también le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su carro, ¿verdad? Entonces Faraón le dijo a José, yo soy ahora, yo soy el faraón, pero te dejo el poder. Le dejó el poder a él, le dejó todo, solamente pues el trono, esa parte sí el faraón seguía siendo pues su trono, ¿verdad? Pero tenía a cargo todo lo que el faraón, pues sus riquezas, todo lo tenía a cargo José. Entonces vemos cómo Dios le concedió ese sueño y en su espera, en esa fidelidad tan grande que él tuvo hacia Dios y ese sueño que fue dado por Dios a José y él nunca lo olvidó. Entonces, no olvides ese sueño que Dios te ha dado. No olvides tener un sueño para cumplirlo, pero siempre que sea de parte de Dios, que sea algo conforme a su voluntad. Y yo te voy a decir algo esta noche. No dudes en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz. Así que todos vamos a tener momentos tristes, momentos grises, se podría decir, días grises, pero no dudes. No dudes lo que Dios ya te ha dado, no dudes de lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha dicho en la luz, en tiempos de bienestar, que es cuando nuestro corazón se anima, cuando nuestros pensamientos están claros. Y yo te recomiendo que no hagamos caso a esos momentos difíciles, simplemente pues van a pasar, algún día ya no van a existir y pues pongamos toda nuestra confianza en Dios, toda nuestra esperanza en Él, porque pues de Él tenemos todo, y Él sabe cómo llevarnos, cómo guiarnos en cada momento de nuestra vida. Así que Dios no nos va a fallar, Dios no le falló a José, sabemos que Dios no le falló a José, así que Dios no te fallará a ti. Él no falla. No dejemos que nuestros sueños se disipen o se esfumen. Así como a José le quitaron las cadenas y le fue puesto un collar en su cuello y un anillo, Dios es fiel y Él te va a exaltar si tú tienes ese corazón humilde y sincero para con Él. Si tú eres fiel, si tú permaneces, Dios nos va a sacar de toda tristeza, de toda aflicción. Dios es fiel, así que continuemos. Hay que seguir siempre en este camino, en este andar y pues tener confianza, siempre tener confianza. Aquí, por ejemplo, José, nadie sabía cómo iba a suceder esta parte donde todo iba a ser manejado por José, porque el faraón había dado esa indicación. Sí, entonces José tenía el control de todo y su sueño se cumplió. Entonces él lo creía que él estaba ahora a cargo de todo, él creía que pues la gente iba a hacer lo que él pidiera y eso yo creo que para José fue algo que llenó su corazón porque fue ese sueño, fue la respuesta a ese sueño. A veces nosotros tenemos sueños o pensamientos o anhelos en nuestro corazón, pero simplemente los pensamos y a veces decimos, ay, no, esta es una ilusión que tal vez nunca va a pasar. Pero no, creamos que Dios tiene cosas bonitas y bellas para nosotros y hay que confiar que en este mundo, aunque a veces es triste, hay mucha maldad, pero Dios va a usar a los suyos, a sus hijos, para hacer esa luz, para hacer esa bendición para los demás. Y con tus dones, con tus talentos, así como José pudo llegar a estar tan cerca del faraón, tú con tus dones y tus talentos puedes llegar hasta a estar cerca de Dios, a estar escuchando, a ser guiado por el Espíritu Santo y pues trabajar para nuestro Señor, hacer su voluntad y que nuestros planes también sean los planes que,
pues más que nada que Dios tiene para nosotros confiar. A veces no es lo que queremos, no es lo que esperamos, pero son cosas mejores. Vienen cosas maravillosas para los hijos de Dios. Y aunque a veces parezca que todo no tiene sentido, recuerda que algún día Dios en su justicia te exaltará. Te exaltará en ese tiempo donde, como a José, pues él fue humillado, pero también fue exaltado después, por esperar, por ser paciente, por confiar y creer en Dios. Entonces, tener ese sueño es muy bonito y dárselo a Dios, depositarlo en sus manos y que todo se haga conforme a su voluntad, porque todos le pertenecemos a Él y todo le pertenece a Él, todo lo que hay en este mundo le pertenece. Así que, pues, confiemos y dejemos a un lado esos días grises, que solamente haya en tu mente esas palabras de paz, de bienestar, de ánimo, donde sabemos y confiamos que todo lo que sucede es con un propósito, porque si tú amas a Dios, Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para ti. Para finalizar, me gustaría hacer una breve oración. Si tú estás pasando por un momento gris, por un momento difícil, quisiera que oráramos juntos para que tu confianza esté siempre puesta en el Señor. Y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en este momento porque tú nos has hablado, tú has estado con nosotros y has estado siempre desde nuestro nacimiento, desde la concepción en nuestra madre. Te damos tantas gracias porque tú eres en nuestra vida algo maravilloso, eres nuestro todo. Gracias por todo lo que tú nos has dado y te queremos poner en tus manos nuestro corazón. Si estamos pasando algún momento de aflicción, un día gris, un momento gris, triste, ayúdanos a superarlo, ayúdanos a tomarnos de tu mano, ayúdanos a orar, a leer tu palabra, a confiar que todo esto pasará, que así como José tuvo ese sueño y tú lo respaldaste, tú lo sostuviste, tú lo fortaleciste en todo momento, así estarás con nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú, solamente tú, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Contigo nada nos falta, así que ayúdanos, danos esa guía, danos a tu Santo Espíritu para que permanezca en nosotros y nosotros podamos permanecer en ti siempre, confiados, sin dudar, sin estar con incógnitas o tristeza en nuestro corazón porque no hay respuesta. Padre, llévate toda aflicción en este momento de cada uno de nosotros que estamos orando. Bendícenos y guárdanos de todo mal y permítenos estar siempre, siempre de tu mano tomados. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra, porque nosotros queremos ser obedientes, ser pacientes. Así que esperamos, Señor, todo lo que tú harás en nuestra vida y sabemos que todo lo que pasa es por nuestro bien. Te amamos y te glorificamos y te damos tantas gracias en este momento por este día maravilloso. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nos despedimos con esta oración. Le damos gracias a Dios por nuestra vida, por los planes que Él tiene para nosotros, por los tiempos difíciles que hay, porque Él tiene un propósito aún en estos tiempos para ti y para mí. Así que levantemos nuestra mirada al cielo y digámosle gracias, Señor. Tú eres bueno y sé que esto tiene un propósito en mi vida. Voy a aprender, voy a confiar, voy a esperar en ti, tu respuesta, y sé que tú me vas a guiar por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Entonces me despido y te invito a que escuches la repetición de este programa el lunes a las 9 de la mañana y el miércoles a las 10 de la mañana te espero para un nuevo programa. Dios te bendiga y te dejo con este canto
y que tengas un excelente y maravilloso día. Hasta pronto. Dios te bendiga. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.